Cuando estudiamos los conjuntos numéricos, encontramos diferentes representaciones y agrupaciones en estos sistemas de numeración. Encontramos en alguna oportunidad el conjunto de los números naturales, los enteros, los racionales, los irracionales y por supuesto los reales. Ahora, ¿qué tan importante será que revisáramos en este preciso instante algunas de las propiedades fundamentales que cumplen los números reales bajo la operación adición y bajo la operación multiplicación? Asimismo, se hace fundamental como una de las herramientas de nuestro curso de matemáticas que operemos y manipulemos adecuadamente las 4 operaciones básicas entre fraccionarios, es decir, la adición, la sustracción, la multiplicación y la división de fracciones, en algunas oportunidades simples y en otras ocasiones fracciones compuestas. Determinemos entonces un parámetro o un conjunto de instrumentos que nos permitan analizar esta situación. Comenzaremos entonces analizando una tabla o cuadro de resumen con algunas ilustraciones de las principales propiedades en el conjunto de los números reales. Para ello, observemos el siguiente esquema que previamente hemos diseñado. Tenemos una primera propiedad, invito a que vayamos reconociendo el nombre para cada una de ellas, porque si bien es cierto en las matemáticas, y hablando en un lenguaje un poco más riguroso y formal, las propiedades no tienen nombre, como estrategia metodológica se ha decidido durante mucho tiempo asignarle unos enunciados o nombres con el propósito o intención de identificarlas fácilmente. Cuando yo tengo la suma de un número real más otro real, donde A y B representan reales, podríamos afirmar que la respuesta es de nuevo un número real. Así, por ejemplo, si yo tengo el real 3 y le sumo el real pi, verificaremos fácilmente que el resultado es también un número real. Esta primera propiedad, bajo la adición, se conoce con el nombre de la propiedad clausurativa o la propiedad de la cerradura para la adición. Análogamente, encontramos a continuación la propiedad de la cerradura o propiedad clausurativa para la multiplicación, donde podemos establecer que si A y B son números reales, entonces la multiplicación entre ellos dos también lo será. Así, por ejemplo, yo podría tomar el número real 5 y multiplicarlo por un real lo más grande que pudiésemos imaginar, por ejemplo 10.023.124, etcétera, con muchas cifras decimales. Al multiplicar un real con otro, encontraremos entonces un resultado real. A continuación, aparecen dos propiedades que hacen referencia al asunto del módulo o propiedad modulativa. En este momento es importante reconocer que la adición y la multiplicación tienen módulos diferentes. Así, por ejemplo, cualquier número real sumado con el 0 o el 0 sumado con el real en forma contraria nos va a dar como resultado el número real original. En este orden de ideas podremos decir entonces que el valor 0 se denomina el módulo para la adición. Así, por ejemplo, si tenemos el real 2/3 más 0, o en forma equivalente 0 más 2/3, nos va a dar como resultante 2/3. El módulo, en el caso de la multiplicación, pasa a ser un número distinto, en este caso será el número 1. Así es que al multiplicar A por 1 es equivalente a 1 por A y como resultante equivalente al real original A. Ejemplo, el real menos 5 por el real 1, o escrito mejor 1 por el real menos 5, da como resultado menos 5. De nuevo entonces podremos decir que estas dos propiedades hacen referencia a lo que comúnmente se denomina como la propiedad modulativa. Las siguientes dos expresiones hacen referencia, respectivamente hablando, en la suma y en la multiplicación, a una propiedad comúnmente denominada la propiedad asociativa. En el caso de la suma podemos tener un real A sumado con otros dos que están previamente agrupados bajo un signo de agrupación, o si se requiere en alguna otra circunstancia, podríamos preferir más bien, en lugar de agrupar los últimos dos elementos, tener mejor agrupados los dos primeros. Es decir, que estamos mostrando que hay una equivalencia entre A más B más C y A más B más C. Tenemos un ejemplo numérico donde podríamos intentar sumar 1 más 3 más 5 sextos y podríamos decir que es equivalente a 1 más 3 más 5 sextos.
Sin embargo, estas propiedades de los fraccionarios, que bien es cierto, las realizaremos y revisaremos en este mismo apartado, se hacen fundamental conocerlas desde ya. En el caso de la multiplicación, la propiedad asociativa la podríamos expresar como A por la agrupación de B con C, o en forma equivalente, la agrupación de A por B por C. Por ejemplo, el real 3 por pi por 8, previamente agrupados, o en forma diferente, agrupados 3 por pi por la cantidad 8. La siguiente propiedad, es decir, cuarta propiedad, entremos a revisar. La primera es la cerradura o clausurativa, la segunda la modulativa, la tercera la asociativa. Esta cuarta propiedad para suma y para multiplicación se denomina la propiedad conmutativa, que establece en el caso de la suma que es equivalente sumar A más B que B más A. O en el caso de la multiplicación hay una equivalencia entre A por B equivalente a B por A. Es acá justamente donde no debemos confundirnos y claramente decir que el orden de los sumandos no altera el resultado o que el orden de los factores no altera el producto. Y encontramos también dos ejemplificaciones en el campo de los reales. 7 más 2 tercios equivalente a 2 tercios más 7, conmutatividad en la suma, o 5 por 7 sextos equivalente a 7 sextos por 5, la conmutatividad con respecto a la multiplicación. En la siguiente propiedad haremos referencia a unas propiedades llamadas las invertivas. Es por ello que en el caso de la suma, para todo número real A existe otro diferente llamado el real menos A. De tal forma que si yo sumo el real A con el real menos A en este sentido o en sentido contrario, vamos a obtener como resultado el módulo de la adición. Así, por ejemplo, si nosotros tuviésemos la cantidad 1.7, el respectivo inverso aditivo de esta cantidad se denominaría menos 1.7, que al sumarlos en este sentido o en sentido contrario darán como resultado, después de cancelar las cantidades reales entre sí, el módulo de la suma, es decir, la cantidad 0. Ahora bien, en el caso de la multiplicación, para todo número real, siempre y cuando ese número real A sea diferente de 0, podremos decir que para el real existe otro llamado 1 sobre A, que al multiplicarlos en este orden o en un orden contrario, podrá permitir simplificar las cantidades A y dejar como resultante final el módulo de la multiplicación. Numéricamente tendríamos que 3 por 1 tercio equivalente a 1 tercio por 3 y finalmente equivalente, después de simplificar las cantidades 3, al valor o módulo 1. En la parte final de las propiedades encontramos una propiedad comúnmente llamada la propiedad distributiva, donde encontramos una multiplicación frente a una suma, donde primero tenemos la multiplicación, luego la suma, al lado izquierdo la multiplicación de la suma. O en otra situación diferente podríamos tener una suma y la multiplicación al lado derecho de ella. Cualquiera sea alguna de estas dos situaciones, podremos hacer uso de una distributividad de la siguiente manera. Podremos decir que podemos multiplicar A por B, como lo vemos en este momento en la expresión, más la multiplicación de A por C. A modo numérico, 5 por 8 más pi es equivalente en forma de distribución a 5 por 8, muy bien, más 5 por pi. Si intentásemos distribuir en el sentido contrario, es decir, de derecha a izquierda, encontraremos entonces que A más B por C es equivalente a A por C más B por C. En forma equivalente y de forma numérica podríamos establecer que 8 más pi por 5 es equivalente a 8 por 5, se distribuye, más pi por 5, de nuevo una distribución. Y como última propiedad, dentro de este conjunto de propiedades de los números reales, estableceremos la relación que existe de una multiplicación con respecto al 0. La propiedad en particular hace referencia a que si yo tengo la multiplicación de dos cantidades A y B equivalentes a 0, entonces eso significa en un lenguaje matemático que la primera cantidad, es decir, la cantidad A es igual a 0, o la segunda cantidad B también es igual a 0. Numéricamente podríamos decir que si x por 5 es equivalente a 0, entonces la primera cantidad es equivalente a 0
Y no podríamos decir nada acerca de la segunda porque sería totalmente imposible que 5 fuese igual a 0. Existen otras propiedades adicionales en el conjunto de los números reales, propiedades que tienen que ver fundamentalmente con las leyes de los signos negativos y positivos cuando intentamos sumar, restar, multiplicar y dividir diferentes cantidades reales entre sí. Queda entonces la tarea de revisar cuáles son estas propiedades a medida que avanzamos poco a poco en los módulos de nuestro curso. A continuación, revisaremos entonces las 4 operaciones básicas o fundamentales entre números fraccionarios. Dentro de las operaciones básicas para los fraccionarios, comencemos con la revisión de la suma y de la resta de fracciones. Para ello será entonces importante reconocer 2 situaciones muy particulares. En el primero de los casos, analicemos qué sucedería si intentásemos realizar la suma o la resta de fraccionarios que tengan igual denominador. Desde el punto de vista de la teoría, podríamos establecer entonces o decir que la fracción a sobre b más la fracción c sobre b es equivalente a la siguiente expresión. Antes de presentar el resultado, notemos que estas 2 expresiones tienen un mismo denominador, hecho característico que las hace clasificar o llamar comúnmente como fracciones homogéneas. En este caso, para sumarlas, simplemente tomaremos el mismo denominador b y procederemos a sumar respectivamente los numeradores entre sí, es decir, a más c. De la misma manera, cabe decir que podríamos proceder en el caso de una resta de 2 fracciones que tengan el mismo denominador. Simplemente colocamos o repetimos la expresión b y a continuación procedemos a restar los numeradores entre sí. Ahora bien, a modo ilustrativo, pensemos lo que podríamos hacer en el caso de la suma. Supongamos que tenemos la fracción 5 séptimos más 1 séptimo. Son 2 fraccionarios homogéneos y conforme a lo que estábamos diciendo en la definición de la suma, colocaríamos entonces el mismo denominador 7 y a continuación sumamos los numeradores entre sí, en este caso 5 más 1 para un equivalente de 6. De otra manera, en el caso de la resta y a modo ilustrativo, podríamos pensar qué pasaría si tuviésemos la fracción 5 séptimos menos 1 séptimo. De nuevo, como son fraccionarios homogéneos, repetimos el denominador 7 y procedemos a restar los numeradores entre sí. En particular, 5 menos 1 equivalente a 4. Ahora bien, hay una segunda posibilidad al momento de sumar y de restar fraccionarios entre sí. Y es el momento en el que sucede que esas fracciones tienen un distinto denominador al compararlo entre sí. Desde la regla o apreciación teórica, valdría la pena decir que deseamos entonces sumar la fracción a sobre b más la fracción c sobre d, lo que comúnmente se llama fracciones heterogéneas, justamente por tener distinto denominador. Hay varios procedimientos para realizar esta operación. Quizá el más común y más simple de ellos consiste en multiplicar en forma cruzada a por d, colocarlo en la parte superior, y a continuación sumarle la multiplicación cruzada de b por c. Una vez se hayan realizado los respectivos productos cruzados, procederemos también a multiplicar los denominadores entre sí, en este caso b por d. De forma análoga o similar, podríamos realizar el mismo procedimiento en el caso de una resta. A sobre b menos c sobre d implica que al momento de restarlo realizamos el producto cruzado a por d menos el producto cruzado b por c y todo dividido entre la multiplicación de los denominadores entre sí, es decir, b por d. A modo ilustrativo, en el campo numérico encontraríamos siguiente situación. ¿Qué sucederá si deseamos sumar 5 cuartos más 1 sexto? Son 2 fracciones heterogéneas. Vamos a proceder a multiplicar previamente estos elementos en cruz, aunque sería importante saber que hay una simplificación de por medio. Es decir, podríamos intentar analizar la siguiente situación. Se llama mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre el 4 y el 6 debe ser esa cantidad
entre los múltiplos del 4 y los múltiplos del 6 que los contiene a ambos. Así, por ejemplo, el número 12. El número 12 contiene el 4, también contiene el 6, y voy a realizar el siguiente procedimiento. 12 dividido entre 4 me da 3. Y ese 3, al multiplicarlo por este 5, me da 15. Ahora, 12 dividido 6 me da 2. Y 2, al multiplicarlo por el 1 de arriba, me da 2. A continuación sumo 15 más 2, 17 sobre 12. Vale la pena decir que si hubiésemos multiplicado en forma cruzada, es decir, 5 por 6, 30, más 4 por 1, 4, es decir, 30 más 4, 34 en el numerador, sobre 24 quedaría esta multiplicación, podríamos simplificar la expresión y de todos modos obtener el mismo resultado que obtuvimos en este caso. Finalmente podríamos mostrar una ilustración en el caso de intentar o querer restar dos fracciones heterogéneas entre sí. Por ejemplo, sea la fracción 5 cuartos menos 1 sexto. Recordemos entonces que podemos alternativamente multiplicar en forma cruzada 5 por 6, 30 menos 4 dividido 24, o podemos proceder a trabajar con el mínimo común múltiplo, en este caso, una vez más, 12. 12 dividido entre 4 da 3, por 5, 15. Y 12 dividido 6 da 2, por 1, 2. Al efectuar la diferencia, encontramos entonces un resultado de 13 doceavos. De forma parecida, conviene en este momento identificar las características para la multiplicación de fracciones. Desde la teoría y a modo de referente conceptual diremos que para multiplicar la fracción a sobre b con la fracción c sobre d procederemos simplemente a multiplicar los numeradores entre sí, es decir, en forma horizontal multiplicaremos a con c, y en la parte del denominador procederemos a multiplicar los denominadores entre sí, es decir, b con d, para un equivalente de BD. Si es posible, una vez hayamos multiplicado el numerador y el denominador o las cantidades que lo conforman, podremos también pasar a simplificar tratando de buscar mitades, terceras, cuartas, entre muchas otras posibilidades de simplificación. Por ejemplo, intentemos realizar el siguiente producto. Tenemos la fracción 5 cuartos multiplicado con la fracción 1 sexto. Como es una multiplicación, acabamos de mencionar a partir de la definición que vamos a multiplicar 5 por 1, equivalente a 5, y en el denominador 4 por 6, equivalente a 24. Finalmente, en este recorrido teórico, en las 4 operaciones básicas de fracciones, encontramos aquel aspecto relacionado con la división de fracciones. Estos dos puntos que estamos observando en la simbología o notación de las fracciones hacen referencia a una división, y lo que estamos colocando acá es la fracción a sobre b dividido la fracción c sobre d. Para poderlas dividir, conviene decir que podríamos efectuar un producto en cruz, donde multiplicamos estas dos cantidades y el producto va en la parte de arriba, mientras que en la parte del denominador iría la multiplicación cruzada de los otros dos elementos. Numéricamente, esta propiedad o esta definición podríamos representarla y utilizarla de la siguiente manera. ¿Qué tal si necesitamos dividir la fracción 5 séptimos entre la fracción 1 sexto? Procedemos a multiplicar en forma cruzada como lo enunciamos en la definición y encontraremos que 5 por 6 es equivalente a 30 y 7 por 1, que hace parte del denominador, es equivalente a 7. Notemos cómo en ninguno de los dos casos es posible obtener alguna simplificación adicional, por lo que los resultados quedarán presentados en su mínima expresión de la manera como los hemos obtenido. Una vez analizado la forma como se definen la adición, sustracción, multiplicación y división de los fraccionarios, procederemos con 3 ilustraciones sencillas a aplicar estos conceptos. En primer lugar, se nos pide simplificar o reducir a su mínima expresión la cantidad determinada por menos 1 más 3 cuartos menos 1 tercio dividido todo entre 2 menos 1 cuarto. Para ello entonces
Previamente hemos realizado algunos de los cálculos para esta expresión, encontrando que la expresión original la escribimos una vez más, la tenemos en este momento, menos 1 más 3 cuartos, menos 1/3 dividido 2 menos 1/4, y entonces en el numerador completo de esta expresión trazaremos una única línea de división, determinaremos el mínimo común múltiplo entre el 4 y el 3, que es el 12, y a continuación 12 dividido un 1 ficticio que hay en este denominador nos da 12, por menos 1 menos 12. 12 dividido 4 es equivalente a 3, por 3, 9, y finalmente 12 dividido 3, 4, por 1, 4. Observemos que se están respetando o conservando los signos de suma, resta, en ambos casos. Tenemos un negativo al principio, tenemos un positivo a continuación y un negativo al final. En el denominador de esta expresión, conviene decir que de manera un poco más rápida que la anterior, podríamos simplemente multiplicar en forma cruzada 2 por 4, equivalente a 8, y 1 por menos 1, que sería el otro elemento diagonal, nos da como resultado menos 1, sobre el denominador, que resulta de multiplicar 1 por 4, equivalente a 4. A continuación, simplificamos un poco la expresión mediante el uso de la aritmética y diremos que menos 12 más 9 menos 4 equivalente a menos 7, el 12 lo conservamos, 8 menos 1 equivalente a 7 y el 4 también lo conservamos. A continuación entonces, analicemos qué podríamos trabajar. Podríamos hacer uso de una simbología o representación diferente o alternativa para este cociente. Hace un instante mencionábamos que esta línea de división la podríamos representar mediante el símbolo de los 2 puntos. Es por esta razón que escribimos menos 7 sobre 12, 2 puntos, 7 cuarto, como una forma equivalente y simple de representar esta división. Ahora bien, intentemos realizar la respectiva operación. De esta manera, mencionábamos en la definición anterior que se multiplica en forma cruzada, 7 por 4, es decir, incluyendo el signo, menos 7 por 4, menos 28, y 12 por 7, 84. Analicemos que tanto numerador como denominador lo podemos simplificar. Así, por ejemplo, al sacar la cuarta en el numerador, la cuarta de 28 es 7, la cuarta de 84 es 21, conservamos el signo negativo. Y a continuación, revisando una vez más numerador y denominador, detectamos que podemos determinar o sacar séptima y séptima. En este caso, y como parte final de nuestro ejercicio en la simplificación, conservamos el signo negativo, la séptima de 7 es 1 y la séptima de 21 es 3. De esta manera habremos encontrado que la expresión original en forma simplificada es equivalente al real 1/3. Como ilustración final, en las operaciones de simplificación entre fraccionarios, encontramos la siguiente situación. Vamos a simplificar la expresión 3/2 más 1/4 dividida toda entre 5/6 menos 1/3. Para ello, repetimos nuevamente nuestro enunciado aquí aparte y procedemos a realizar la siguiente operación. El mínimo común múltiplo entre el 2 y el 4 es el número 4. Si este valor 4 lo dividimos entre este valor 2, nos da 2, que multiplicado por el numerador 3 nos da un resultado de 6. Conservamos el signo más y a continuación dividimos 4 entre 4, nos da un equivalente de 1, que al multiplicarlo por el 1 de arriba nos da de nuevo 1. Por otra parte, el mínimo común múltiplo entre el 6 y el 3 es equivalente al 6. 6 dividido 6 nos da 1, por 5 es equivalente a 5, y 6 dividido 3 es equivalente a 2, que al multiplicarlo por este 1 del numerador nos da un resultado de 2. A continuación, pasemos entonces a realizar aritméticamente las respectivas operaciones. En el numerador tenemos 6 más 1, 7 sobre 4. En este segundo numerador 5 menos 2 equivalente a 3 sobre 6. Como mencionábamos hace algunos instantes, tener una división entre fracciones como la que tenemos presentada en este momento sería equivalente a escribir 7 sobre 4 dividido 3 sobre 6. A esta expresión vamos a buscarle una simplificación, así que, sobre todo, en la segunda fracción, 3 sobre 6, podríamos sacar tercera al numerador y tercera al denominador.
La tercera del numerador es 1, mientras que la tercera del denominador es 2. De esta manera podríamos encontrar una similitud o equivalencia aritmética entre estas dos expresiones. Ahora bien, como parte final en la solución de nuestro ejercicio, procederemos simplemente a multiplicar 7 por 2 equivalente a 14 y 4 por 1 equivalente a 4. Recordemos que esta es la forma que habíamos definido para dividir dos fracciones entre sí. Una vez más simplificamos numerador y denominador, en este caso podríamos sacar mitad y mitad, 7 y 2 respectivamente, al 14 y al 4. De esta manera entonces, como ejercicio final, habremos encontrado que la simplificación total de nuestra expresión es equivalente a 7 medios.